¿vale? Vamos a hablar, los otros días prediquemos del deber de servir al Señor, y comentemos uno de los puntos era de que el Señor nos capacita, aunque nosotros no tengamos capacidad, aunque nosotros no seamos útiles, pero sí entendemos que dentro del servicio que podamos realizar para el Señor nos capacita. Ayer en Sevilla, que estuvimos también compartiendo algo, que la verdad que gocemos en el Señor, los hermanos y las hermanas que pudimos ir. Y ayer compartimos poco, pero compartimos de la capacidad también que el Señor nos da cuando estamos pasando por tribulaciones o por problemas. Hoy vamos a seguir esa línea de esa capacitación que el Espíritu Santo nos da cada día. Hoy lo vamos a tratar de otra forma diferente. Vamos a abrir la Biblia por la carta a los Romanos, capítulo 7. Vamos a leer un versículo del 7 y 2 del capítulo 8. Romanos capítulo 7, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ahora dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Le podemos dar un fuerte aplauso a su palabra, por favor, dáselo fuerte, que es para el Señor. Como sabemos, la carta a los Romanos es una de las cartas donde contiene más doctrina de todo el Nuevo Testamento. Es una de las cartas con más profundidad y, dicen los teólogos, que más difícil de entender. Pero bueno, vamos a hablar de algo sencillo. Bueno, mejor dicho, no es sencillo, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible, y es del capítulo 7 y 8. Mirad, cuando hablamos de una ley, y voy a poner una ley que es un ejemplo, pues la ley de la gravedad es una ley pues que sí o sí ocurre. La ley de la gravedad consiste en que todo lo que tiene peso, pues al final cae. Por muy poco que pese, esa ley de la gravedad lo que hace es que hace que caiga. Cuando el gobierno, cuando los países ponen leyes, esas leyes pues se dictaminan para que se cumplan. Esta ley de la gravedad, ocurra lo que ocurra, pese lo que pese, al final todo lo que contiene un peso cae. Pero sin embargo podemos ver que hay una ley, que es la ley de la aerodinámica, esa ley que es la de los aviones que vuelan. Y ahora podríamos decir, bueno, si la ley de la gravedad dice que todo lo que tiene un peso cae, ¿cómo es posible que esos aviones que pesan toneladas pues puedan volar en el cielo? Pues simplemente porque la ley de la aerodinámica, esa ley de que hace que los aviones puedan volar, hace que de alguna manera sea superior a esa ley de la gravedad. ¿Amén? Vamos a intentar después entender lo que estoy diciendo. Aquí en el capítulo 7 habla de tres tipos de leyes. La ley dada a Moisés, que fue una ley dada por el mismo Señor, la ley del pecado y la ley del Espíritu. Mirad, en el capítulo 7, el apóstol Pablo habla de uno de los capítulos más profundos, de alguna manera, de que vemos esa lucha humana interior. El apóstol Pablo parece ser que abre su corazón y expresa de alguna forma lo que hemos leído, porque lo que hago no lo entiendo, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Hablando del pecado, esa naturaleza caída de que de alguna forma le impulsaba a pecar. Pero este pasaje que estamos leyendo, o este tema que estamos leyendo, lógicamente, pues no es un permiso para vivir en derrota creyendo que esa impulsividad va a hacer que siempre pequemos, sino más bien es algo que tenemos que entender de que aunque ese impulso a pecar, el Espíritu Santo hace que nos retengamos y nos da fuerza necesaria para poder seguir adelante. Mirad, hablando un poco de la ley de Moisés, Pablo deja claro, algo claro, y es que la ley
no era un problema. La ley de Moisés fue dada de alguna forma por el mismo Dios y fue dada para varias cosas de alguna forma, y es, primero, mostrar el carácter del Señor. La ley revela esa santidad que el Señor impone y esa justicia que solamente la tiene Él. No solamente hace eso, sino que también revela el pecado, no para salvar, sino más bien para mostrar la necesidad de esa salvación. El apóstol Pablo mismo, en el capítulo 7, versículo 7, dice: yo no conocí el pecado, sino es a través de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la ley no dice no matarás, yo no me doy cuenta que el matar es malo. Si la ley dice no robarás, si la ley no estuviera, yo no sabría que el robar es malo. Por lo tanto, la ley lo que hace es mostrarme lo que es el pecado. La ley no solamente hace esto, no solamente muestra el carácter de Dios, esa santidad, esa justicia, revela el pecado y funciona de alguna forma como un espejo. Cuando nos vemos esa oscuridad, esa suciedad que tenemos en nuestras vidas, pero la ley no tiene poder para limpiarnos. Al final me vais a entender, tranquila y tranquilo. La ley, vamos a poner un ejemplo sencillo, que lo he leído, a mí me gusta mucho, es una especie de termómetro. Ese termómetro que controla la temperatura, pues, pero no tiene poder para sanar al que tiene fiebre, ¿no? Pues la ley parece ser que es esto, que revela aquello que estamos haciendo mal, pero en ningún momento tiene poder para curarnos, ni para apartarnos del pecado. Los 10 mandamientos y la ley sabemos que fue entregada por el mismo Dios a Moisés en el monte Sinaí. El monte Sinaí, dice la Biblia, que se cubrió de humo, hubo trueno, fuego, como una señal, manifestación del Señor. Y Moisés permaneció allí 40 días y 40 noches. Y durante este tiempo el Señor le dio instrucciones a Moisés en toda la área y le dio la ley llamada Ley de Moisés. Esa es la primera ley que vemos en el capítulo 7 del libro de Romanos. Pero vemos otra segunda ley en el mismo capítulo, que es la ley del pecado. Esa fuerza, de alguna manera llamarlo, lo podemos llamar así, esa fuerza interior que parece ser que a alguno o a todos pues nos esclaviza. Pablo dice: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. El mismo apóstol Pablo dice: el pecado que mora en mí, esa ley que mora en mí y que está en mis miembros, me lleva a ser cautivo del pecado. Aquí aparece esta palabra ley del pecado y el apóstol Pablo parece ser que lo dice de alguna forma como una especie de poder o de fuerza dentro de esa naturaleza humana caída que tenemos todos nosotros. Esa ley del pecado es interna, vive en nuestros miembros, vive en nuestro cuerpo, es rebelde, no se somete a la ley de Dios, es dominante porque esclaviza al ser humano y encima es persistente, constante, intenta controlar incluso a los creyentes. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo que hay una naturaleza caída que le impulsa a pecar? Él no dice ¿qué me librará?, sino más bien dice ¿quién me librará? El único que nos puede librar del pecado se llama Jesús de Nazaret. El origen de la ley del pecado es la desobediencia de Adán y Eva. A través de la desobediencia de Adán y Eva entra el pecado en la humanidad y lo transmite de generación en generación hasta este tiempo. Todos los que nacemos en pecado. Puse un ejemplo los otros días, creo que lo puse en el ayuno, y podríamos decir de que ¿quién enseña a un niño pequeño a mentir? ¿O quién enseña a un niño pequeño a odiar? ¿Quién enseña a un niño pequeño a hacer maldad? Nadie. Simplemente está en su propia naturaleza. Porque los humanos nacemos en pecado. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Y un fuerte gloria a Dios. Pero un día, hemos hablado de la ley del pecado,
de la ley de Moisés, que revelaba el pecado, pero no podía dar poder para poder cumplirla. Pero ahora, un día, llegó el Señor y dijo una expresión: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley del pecado. No somos libres para hacer lo que queramos, somos libres del pecado que éramos esclavos. Pero ahora llega la tercera ley que estamos viendo en este capítulo, y es la ley del Espíritu. Dice el mismo apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice en el versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la vida del Espíritu da vida en Cristo, y Jesús me ha librado de la ley del pecado. Que gloria tenga el nombre del Señor. ¿Y qué es la ley del Espíritu? La ley del Espíritu es el poder que el mismo Espíritu Santo opera en nuestras vidas cada día. En el momento que el Señor vino a nuestras vidas, no teníamos capacidad ninguna. Como decíamos ayer, estábamos muertos, y un día el Señor vino y nos dio vida juntamente con Él. En el momento que el Señor nos da esa vida, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en cada creyente y nos comienza a capacitar. ¿Para qué? Para que podamos de alguna forma poder seguir al Señor. Lo he dicho varias veces, pero vuelvo a decir: hay algunos que dicen, es que seguir al Señor es difícil, los caminos del Señor son muy complicados, que es difícil obedecer al Señor. Déjenme deciros que no es difícil, es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alguien que está muerto no tiene opción ninguna a poder realizar ninguna acción. Pero sin embargo, aquí vemos que la ley del Espíritu hace varias cosas en nuestras vidas, y es que nos da vida, da poder para vencer el pecado, nos capacita para andar en santidad, transforma nuestro interior y después se refleja en el exterior. Eso es lo que hace la ley del Espíritu. No es una ley escrita en unas tablas como fue la ley de Moisés, sino es una ley escrita en nuestros corazones. La ley de Moisés decía de alguna forma hacer esto, pero sin embargo el Espíritu dice: yo mismo te voy a capacitar para poder hacerlo. Donde la ley del pecado decía no puedo, el Espíritu Santo dice: yo lo hago por ti. Mirad, de alguna forma tenemos que entender de que esto no es una obra humana, es una obra espiritual. El mismo Nicodemo, cuando se acerca al Señor, le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice el Señor: cumple los mandamientos. ¿Tú lo sabes? Rápidamente. Pero el Señor tajantemente le dice: Nicodemo, quien no nace de nuevo no puede ver el reino. Y Nicodemo, con una mente lógica, tiene que decir: maestro, es que tengo que volver de nuevo al vientre de mi madre y nacer por segunda vez. El Nicodemo creía que él podía realizar algo para poder nacer de nuevo. Pero sin embargo, el Señor le responde y dice: mira, si no crees las señales que yo hago y no crees en mí, no puedes nacer de nuevo. Porque no es una obra humana, es una obra que realizo yo. Claro, cuando nosotros creemos que podemos depender de nuestra fuerza, cuando nosotros creemos que podemos depender de nuestra capacidad, podemos intentar aplicar la ley a nuestras vidas y podemos intentar obedecer al Señor. Pero déjenme deciros que es imposible. Porque si el Espíritu Santo no nos capacita, no podemos llegar a obedecerlo. Por lo tanto, para poder obedecer al Señor requiere la misma obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué somos capaces de seguir caminando cuando tenemos problemas? Porque el Espíritu Santo nos capacita. ¿Por qué somos capaces de hacer cosas y tener actitudes
que no nacen en nosotros. Y son actitudes que a veces las hacemos sin entender. ¿Por qué? Pues porque nos capacita el Señor. Porque somos capaces de perdonar cuando alguien nos hace daño. ¿Porque nosotros queremos? No, porque el Señor nos capacita. Porque somos capaces de que, aunque tengamos una circunstancia crítica, venimos a este lugar, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor. Simplemente porque el Señor nos capacita. La ley del Espíritu no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas cada día. Mirad, hay una palabra que está un poco de moda, aunque lo hemos dicho toda la vida, pero cada vez lo decimos más. Y es que hay personas ungidas. Alguien canta muy bien y decimos, está ungido. O alguien predica muy bien y decimos, es que está ungido. Tiene unción. Claro, llamamos unción al talento, llamamos unción cuando el Señor utiliza a alguien. Pero realmente, ¿qué es la unción? En el Antiguo Testamento, la unción tenía un ritual, una forma de realizarla, y era que cuando un rey de Israel o un profeta iba a realizar algo para el Señor, una misión que el Señor mismo le mandaba, el profeta lo que hacía era que lo ungía con aceite. Y esa forma de ungir con aceite lo que mostraba o simbolizaba era una capacitación para poder realizar lo que el Señor le había dicho. De otra forma dicha, David iba a ser rey y Samuel tuvo que ungirlo con aceite para capacitarlo para la labor que el Señor le mandaba. La unción del Nuevo Testamento es diferente. Ahora ya no es aceite del Antiguo. Esa unción ahora es el mismo Espíritu Santo que nos capacita para poder ser cristianos. Por lo tanto, podemos entender que todos los que tenemos el Espíritu Santo estamos ungidos. Tenemos unción. Porque la unción no consiste en realizar una tarea. La unción ahora consiste en tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquellos que el Señor ha comenzado la obra, esa obra espiritual, cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Señor nos ha regenerado, el Señor ha comenzado a trabajar, el Señor ha comenzado a obrar, y el Señor diariamente nos capacita, y nos capacita, y nos capacita. De tal forma que cada día, hermano y hermana, si podemos decir que estamos aquí hoy, es porque hasta aquí el Señor nos ha capacitado. Esa obra solamente la puede hacer Él. Por eso hay personas que a veces llegan a este lugar, intentan obedecer al Señor, pero no pueden. Vienen un tiempecito y las fuerzas aguantan un tiempo, pero al final caen en el pecado y vuelven a vivir en pecado. ¿Por qué? Porque está dependiendo de su propia fuerza. Pero sin embargo, cuando el Señor hace la obra, es diferente. Cuando le hemos dicho sí al Señor y no a todo lo demás. El Señor hace la obra en nosotros y ahora ya todo lo que el mundo ofrece no nos llama la atención. Ahora el que nos atrae es Cristo el Señor. Y es algo natural. Creo que lo dije una vez predicando. No podemos llamar a algo extraordinario a algo que debe de ocurrir con naturalidad. Las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, es algo normal. No podemos alarmarnos cuando alguien podemos decir, fulanito ha perdonado a fulanita. Es lo que debe hacer. Hay que ver fulanito que le ha pasado este problema tan grande y sigue viniendo a la iglesia. Bueno, es lo que tiene que hacer, porque vive en el Espíritu. Aquellos que viven en el Espíritu son capacitados por el mismo Espíritu. Esa capacitación que solamente da el Señor. Por eso hoy podemos decir que estamos aquí. Simplemente porque la ley del Espíritu ha apartado de nosotros la ley del pecado. Esa ley que en un tiempo éramos esclavos, pero ahora la ley del Espíritu nos capacita para poder abandonar el pecado. ¿Cómo es posible que podamos abandonar el pecado? Simplemente a través de la obra del Espíritu Santo. Si no es a través de la obra del Espíritu Santo, es imposible abandonar el pecado.
El pecado es todo aquello que no agrada al Señor. Y Él nos capacita. Podemos llegar a decir, es que no puedo, es que me cuesta no tener esto, es que me cuesta no realizar esto, es que me cuesta porque deseo hacer esto. Bueno, es una ley que está en tus miembros, una ley que está en tu cuerpo, pero normalmente un cristiano que tiene el Espíritu Santo es capacitado por el Señor. Ayer me hacía una pregunta cuando estuvimos en Sevilla y terminé de compartir algo y me dijo un hermano, me dice, bueno, ¿y si ese hermano o esa hermana no es capacitado por el Señor para hacer la obra de Dios? ¿Qué ocurre? Y yo le digo, bueno, vamos a pararnos. Primeramente hay que observar y hay que examinar si esa persona es cristiana. Porque entendemos que aquellas personas que tengan el Espíritu van a ser capacitadas. No podemos decir lo contrario, porque decir lo contrario, Antonio, sería invalidar la obra del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que entender que todo el que ha nacido de nuevo va a ser capacitado. ¿Y qué ocurre con los que no son capacitados? Hay que examinarse. A lo mejor que no ha nacido de nuevo. Porque yo entiendo y entendemos a través de la Biblia que todos aquellos que el Señor ha realizado la obra, el Señor nos va perfeccionando cada día. Porque la obra del Señor no es como la obra nuestra obra la podemos comenzar y después no terminar. Pero es que el Señor tiene una cualidad que cuando empieza algo lo termina. Y Él va perfeccionando, Él va capacitando. ¿Para qué? Para que cada día estemos más cerca del Señor. Por lo tanto, podemos entender que la ley del Espíritu es una ley que tiene que ocurrir siempre a aquellos que están en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora pues que estamos en la ley del Espíritu, ninguna condenación hay. Porque no son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Atención a este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor ya dijo una frase: por sus frutos los conoceréis. Claro, aquellos que me están entendiendo, los que no, a lo mejor no. Pero estoy diciendo que aquellos que no tienen una vida en el Espíritu, tenemos que examinar si el mismo Espíritu ha hecho la obra en nuestras vidas. Sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero no puedo predicar otra cosa que no sea la verdad. Porque si decimos, y vuelvo a repetir, si decimos que aquellos que han nacido de nuevo no son capacitados, estamos haciendo nula la labor del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue transformando, sigue cambiando. Porque yo puedo decir en mi interior, es que no puedo dejar de tener mi carácter. Tú no puedes, pero el Señor en ti sí. Es que no puedo dejar de odiar a esta persona. Ya, tu cuerpo no puede, tu mente no puede, pero el Espíritu Santo en ti sí, porque te capacita. Es que no puedo dejar de tener envidia. Ya, no puedes, pero el Señor en ti sí. Es que no puedo perdonar al que me ha hecho tanto daño. Ya lo sé, pero el Espíritu Santo hace la obra en ti y hace que fuese posible. Porque el que nos capacita es el Señor. O sea, y ya voy terminando, que si logramos hacer algo espiritual es porque el mismo Espíritu nos ha capacitado. No es porque nace en nosotros. No puede nacer en nosotros. La carne va en contra del Espíritu. Hay una alabanza por ahí que viene de un salmo que dice: aun mi carne te anhela, ¿no? Aun mi carne te anhela. Bueno, aquí una traducción más correcta es que mi carne te necesita. Y David empieza diciendo: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama mi alma por ti, ¿no? Y dice: aun mi carne te anhela, aun mi carne te necesita. Porque David está diciendo: aunque yo quiera alejarme de ti, simplemente para respirar, simplemente para vivir, te necesito. Pero la carne no anhela a Dios. El que anhela a Dios
es el Espíritu que está en nosotros. Porque las obras de la carne siempre nos va a llevar a la muerte, pero las obras del Espíritu siempre nos va a llevar a la vida. Por lo tanto, le rogamos al Señor que el Señor siga haciendo la obra en nuestras vidas. Porque si el Señor no hace la obra en nuestras vidas, no iríamos, hermanos, hacia arriba, iríamos hacia abajo. Pero ¿por qué es posible que hoy tú y yo estemos aquí? Gracias a la capacitación del Espíritu Santo. Porque aquí el mérito no nos lo llevamos nosotros. Aquí el mérito se lo lleva Él. No, es que yo estoy aquí porque llevo 45 años bautizado. No, yo estoy aquí porque conocí al Señor de esta forma y de otra. No, estás aquí porque hasta aquí el Señor te ha capacitado. El que te ha sostenido es Él. A ti no te ha mantenido el culto, no te ha mantenido un pastor, no te ha mantenido el conocimiento bíblico que podamos tener, no te ha mantenido las horas que has podido orar, no te ha mantenido las veces que has ayunado, no te ha mantenido tener un cargo. A nosotros nos ha mantenido el Señor. Porque el que nos guarda es Él. Y si estamos aquí, gracias a Él. Menos mal que esto no es una obra humana. Menos mal. Porque si fuera una obra humana, estamos apañados. Menos mal que es una obra del Espíritu. Esa obra perfecta que solamente puede hacer Él. Una obra, hermano y hermana, que no se queda a media. Porque el Señor cuando empieza algo lo termina. Y vamos de camino a la perfección. El mismo apóstol Pablo decía, yo no soy perfecto, pero voy camino a la perfección. ¿Y cómo es posible que vayas camino a la perfección, Pablo? Porque he entendido que el Señor me va a capacitar todos los días. Y el Señor me está capacitando diariamente. Porque si no fuera por la capacitación del Señor, el apóstol Pablo no podría decir, como dijimos ayer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O todo lo puedo en Cristo que me capacita. ¿Por qué? Porque hemos entendido que si podemos llegar a hacer algo es gracias a su obra. Por lo tanto, le rogamos al Señor que siga obrando, que siga tratando nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ya nos predicamos, vamos a tirar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias.